Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy encantado de estar aquí hoy en estas jornadas tan especiales donde vamos a analizar críticamente la psicología. Esto es algo que no solemos hacer. Bueno, si nos vamos a la calle y preguntamos en la calle, le decimos a alguien, oye, imagínate a un psicólogo, ¿no? A una psicóloga. Bueno, probablemente no se imaginen algo como esto, ¿no? Probablemente piensen más bien en una persona evaluando, diagnosticando y tratando trastornos mentales, entre comillas, ¿no? Quizás se parezca un poco más a esto, ¿no? Y realmente, ciertamente, muchos psicólogos y psicólogas nos pasamos la vida tratando con pacientes y tal, ¿no? Pero claro, pocas veces abordamos a esa paciente que es la psicología, ¿no? Que tiene es un adolescente de casi 150 años, ¿no? Entonces podríamos ponernos incluso psicoanalíticos y decir que sus problemas devienen de conflictos inconscientes infantiles y tal, que probablemente algo de eso hay, ¿no? Pero bueno, incluso nos costaría identificar a quienes tienen su padre biológico y los padres putativos y tal, ¿no? Pero bueno, realmente creo que no podemos abordar los problemas de la psicología sin definir previamente o sin tener un enfoque de lo que es la psicología. Yo voy a proponer 4 enfoques, 4 formas de mirar la psicología que nos van a permitir identificar diferentes problemas. En principio me voy a centrar en las 2 últimas, pero voy a explicar un poquito las 4, ¿no? Aquí están las 4 formas que he planteado de ver la psicología. Voy a explicarlas un poco cada una, ¿no? Por un lado, podríamos enfocar la psicología como el conjunto de métodos, teorías, metodologías, etcétera, como un conjunto de psicologías, cada una con sus métodos, con su filosofía, etcétera, ¿no? Desde esta perspectiva conviene aclarar algo que es muy importante y que no se suele poner sobre la mesa, y es que la psicología, como tal, en mayúsculas, la psicología no existe. Y esto no se suele decir, pero es que es muy importante. No existe la psicología, existen un conjunto de psicologías, cada una con su filosofía, con su ontología, con su nociología, a partir de las cuales desarrollan teorías, metodologías que a veces son incompatibles y a veces hasta contradictorias entre sí, ¿no? Este es un punto al que voy a volver reiteradamente porque creo que es un problema capital de nuestra disciplina, ¿no? Otra forma de enfocar la psicología es plantear que la psicología es aquello que se hace en las facultades de psicología. Bueno, esta es la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, donde yo estudié. En las facultades de psicología, los contenidos se dividen pues, en áreas, ¿no? El área social, el área clínica, el área de neuropsicología, pero dentro de cada una de estas áreas también vamos a encontrar diferentes psicologías, ¿no? Cada una con su filosofía, etcétera, y a veces pues eso, con esa incompatibilidad también, ¿no? Una tercera forma de enfocar la psicología es haciendo la distinción entre psicología científica y psicología popular, ¿no? Entendiendo que, bueno, psicología científica es básicamente aquella que se desarrolla en la academia, en las universidades, y psicología popular, pues como aquel conjunto de explicaciones que da la cultura de lo que hace que los seres humanos pues funcionen como funcionan, ¿no? Así la definía, por ejemplo, Jerome Brunner, ¿no? Esta relación entre la psicología científica y la psicología popular es bastante complicada y bastante tormentosa a veces, y ahora vamos a entrar un poco más en ella, ¿no? Y un cuarto enfoque de la psicología sería, pues, la psicología es aquello que hacen los y las profesionales de la psicología. Que esto también tendría que solaparse, no siempre lo hace, pero tendría que solaparse con la psicología científica, pero incluye también un apartado que no solemos tener muy en cuenta, que es que también está aquello que hacen los profesionales y las profesionales en la calle, ¿vale? Los que no nos dedicamos a investigar, los que no estamos en las universidades, también somos, entre comillas, la psicología. Y es un ámbito que no solemos analizar, ¿no? Bueno, dependiendo de la categorización que utilicemos, nos vamos a encontrar diferentes problemas, ¿no? Si utilizamos la primera categorización, de la psicología como conjunto de psicologías, pues el diagnóstico creo que está bastante claro, utilizando terminología psiquiátrica, esa que gusta tanto, ¿no? El tema de las etiquetas y tal. Diríamos que la psicología sufre de un trastorno de la identidad disociativo, ¿no? Un problema de personalidad múltiple, ¿no? La psicología tiene múltiples personalidades, ¿eh? A veces los psicólogos no sabemos con cuál de ellas estamos hablando, no sabemos cuál es la auténtica, si es que hay alguna auténtica, no sabemos
cuál es más científica que otra, no sabemos cuál es la que mejor nos permite explicar, predecir y controlar la conducta. Y como digo, este es un tema central. A mí me habría encantado, cuando empecé la carrera, que alguien me dijera esto, me dijera, la psicología no existe, no te confundas, hay muchas formas de enfocar lo que llamamos la psique o la conducta humana, y una no tiene nada que ver con la otra. Entonces, lo que te vamos a explicar a partir de hoy, primer día del grado o de la carrera, puede que te suene como muy raro, porque uno la explica así y otro la explica así, y no hay forma de casarlas, ¿no? Bueno, vamos con la segunda definición, ¿no? Esto de departamentalizar la psicología por áreas es muy útil de alguna manera, porque nos permite desarrollar tecnologías, y de alguna manera también es lo que nos solicita la calle, lo que nos solicita la sociedad, ¿no? Necesitamos psicólogos jurídicos, necesitamos psicólogos del deporte, necesitamos pues, en diferentes áreas. ¿Qué pasa? Que desde mi punto de vista, cuando los psicólogos y las psicólogas se especializan, digamos, entre comillas, luego ya no se reconocen unos con otros, ¿no? Es como si la psicología del deporte no se reconoce en absoluto con la psicología jurídica, la psicología de las organizaciones cree que no tiene nada que ver con la psicología evolutiva, la psicología básica no sabe muy bien qué es ni para qué sirve en muchos casos, y eso pues genera un problema tremendo, y parece que estamos creando cientos de psicologías distintas, cada una con sus paradigmas, con sus teorías y todo esto, ¿no? Entonces todavía se difumina más, ¿no?, este asunto de qué es la psicología, ¿no? Voy a centrarme entonces en los dos últimos enfoques, que es un poco para lo que creo que Luis me había pedido que viniera hoy, ¿no? Uno de esos enfoques es el tema de la psicología popular, ¿no? La evaluación, el diagnóstico y, en todo caso, las propuestas de intervención que surjan de aquí, pues implican empezar por definir qué es esto de la psicología popular, ¿no? En castellano utilizamos el concepto psicología popular, pero este concepto tiene dos acepciones. Y estas dos acepciones en inglés se entiende muy bien porque se diferencian entre la folk psychology y la popular psychology, ¿no? Por un lado, lo que es la folk psychology, ¿vale? Voy a hablar desde lo que han explicado los cognitivistas, ¿no? La folk psychology es un concepto que viene de la filosofía de la mente, de la ciencia cognitiva, y básicamente habla de una capacidad que los cognitivos definen como la teoría de la mente, ¿no? La suposición de que otras personas tienen estados mentales y que esos estados mentales son fundamentalmente idénticos a los míos, ¿no? Entonces puedo plantear que tienen intencionalidad, voluntad y ¿no? Bueno, esta no es la definición que ahora mismo más me interesa, sino es la de psicología popular, tal y como la solemos utilizar, popular psychology, que son todas aquellas valoraciones, aquellas creencias, aquellos opiniones, ¿no?, que tenemos sobre por qué hacemos lo que hacemos y que aprendemos en nuestro contexto sociocultural, en nuestra comunidad, ¿no? Entonces se supone que todas las personas participamos de la folk psychology en la medida que somos seres humanos, pero cada uno participa de una psicología popular, de una popular psychology aprendida en su desarrollo y en el seno de su comunidad, ¿no? Los conceptos de la psicología popular, todas estas creencias, todos estos planteamientos, vienen también de diferentes campos. En este caso es muy ecléctico, ¿no? Hay conceptos que han pasado de la psicología académica o de lo que fue la psicología académica, por ejemplo, el psicoanálisis en su momento, conceptos como el inconsciente, conceptos como trauma, ¿no? Han pasado a la psicología popular, los utilizamos ya de forma natural, es decir, mi madre habla de inconsciente a veces también, ¿no? De otros campos también, por ejemplo de la filosofía, hemos obtenido conceptos como el de mente o el de empatía, y luego hay conceptos que vienen de otros mundillos un poco ya más, digamos, de otro tipo, ¿no? Pues del mundo de la autoayuda, del mundo esotérico místico, de otros campos que no son técnicamente ya pues psicología ni filosofía, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que todos participamos de esa psicología popular, pero no somos muy conscientes de ello. Y claro, una persona de a pie pues puede utilizar estos conceptos de forma útil, ¿no? para comunicarse con otras personas, para explicar a su manera su conducta o la de otro y tal, pero es que estos conceptos también los utilizan profesores, profesoras, los utilizan políticos, los utilizan médicos, ¿no? O sea, personas que tienen la capacidad de influir de forma importante sobre otras personas y les dan explicaciones desde la autoridad que les otorga pues su cargo, su posición, y se están dedicando, digamos, de alguna manera a divulgar explicaciones
desde su autoridad como si fueran científicas sin serlo. Y esto sí que provoca un problema importante, ¿no? Bueno, esto nos lleva al tema de la relación entre la psicología científica y la psicología popular, ¿no? Que es una relación bastante complicada, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa. Cuando una persona, un joven, una joven quiere estudiar psicología, se plantea estudiar psicología, se encuentra en una circunstancia que no se encuentra probablemente ninguna otra persona en ninguna otra disciplina. O sea, si yo quiero estudiar química y voy a estudiar la carrera de química, yo tendré, digamos, si queremos llamarla así, una química popular, pero que será la química científica muy básica que he aprendido en la escuela, que he aprendido en el instituto, y que yo entiendo que lo que voy a hacer en la carrera es conocer mucho más, profundizar en eso y conocer sus aplicaciones, ¿no? En cambio, cuando una persona se acerca a la psicología científica o a la carrera de psicología, llega ya con unas concepciones populares de la psicología y hay que realizar un proceso de desmonte previo. O sea, no parte de cero, parte de menos de cero, ¿no? O sea, hay que decirle, mira, no, eso no es así, eso es de otra manera, ¿no? En el mejor de los casos, aprenderá a redefinir algunos conceptos, en otro caso tendrá que cambiarlos, ¿no? Y esto, pues, claro, lleva mucha gente, como decía un amigo mío, a decir que los psicólogos sabemos lo mismo que los no psicólogos, pero con otras palabras, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no es nada fácil, sobre todo cuando además tenemos que sumarle que la psicología no es solo los contenidos de la psicología. Es decir, cuando una persona quiere estudiar psicología, no solo es voy a aprender psicología por amor al conocimiento, sino que también tiene una imagen de lo que hace el psicólogo. Entonces, muchas veces, yo me encuentro muchas veces con gente joven, cuando voy por ahí por los institutos dando charlas, que un poco veo que lo que esperan de la carrera de psicología es aprender más de lo que han leído en los libros de autoayuda, lo que han leído en las revistas y estas cosas, para convertirse un poco pues en una especie del mentalista, ¿no? Es decir, poder manejar a la gente, poder controlarlos, ¿no? Yo sé realmente lo que estás pensando y tú no y tal, ¿no? Bueno, habría que decirles, ¿no? Que la psicología científica es mucho más interesante, ¿no? Que eso que hace el mentalista, ¿no? Pero claro, todo eso son dificultades enormes que tiene la psicología y claro, no nos podemos meter en nuestra burbuja, es mi opinión, en nuestra burbuja profesional o en nuestra burbuja investigadora y decir, no, la psicología soy yo. No, oiga, usted vive en una sociedad que está promoviendo que usted pueda trabajar, que usted pueda investigar y usted también tiene que devolverle algo a esa sociedad, porque si no tenemos esa legitimación por parte de la sociedad, pues la psicología podría desaparecer, cosa que puede ocurrir al paso que vamos. Entonces vámonos al tema del papel del psicólogo profesional, ¿no? Bueno, esto de definir la psicología como aquello que hacen los psicólogos, pues nos permite ver el papel del psicólogo y compararlo con el papel, por ejemplo, de un ingeniero, ¿no? Bueno, esta tiene que ver con el niño interior y estas cosas, que no lo nombré, pero es que voy muy rápido, si no, no me da tiempo, ¿vale? Supongamos que tenemos un grupo de ingenieros, ¿no? Entonces, hemos contratado a un grupo de ingenieros para que diseñen una sala de máquinas, una sala de calderas para llevar agua caliente a todas las habitaciones de un hotel, por ejemplo. Todos estos ingenieros, al margen de que se hayan formado en cualquier universidad, al margen de que hablen idiomas distintos, al margen de su pericia, sea mayor o menor, todos van a trabajar más o menos con los mismos conceptos, van a trabajar con la misma física, van a tener que utilizar pues calderas, van a tener que utilizar intercambiadores de calor, pues un sistema de alimentación, si es por gas, por ejemplo, pues tanques de gas propano para alimentar las calderas. Tendrán que hacer unos cálculos para los que utilizarán todos más o menos las mismas técnicas para decir, bueno, pues en función de la cantidad de habitaciones, etcétera, necesitaremos este tipo de compresores, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a la psicología, estamos años luz de eso, ¿no? O sea, dos personas que hayan estudiado la misma carrera, incluso muchas veces en la propia universidad, puede que no se entiendan entre ellas, ¿sí? Que no hablen el mismo idioma, que ni siquiera se pongan de acuerdo en qué es un problema psicológico o qué no es un problema psicológico. O sea, ese es el estado de la psicología, ¿no? ¿Qué provoca eso? Pues eso provoca que cuando uno va a buscar a un ingeniero, pues más o menos uno sabe que no tiene que investigar demasiado sobre, bueno, a poco que tenga una cierta formación y una cierta experiencia, uno le supone que puede saber, que sabe hacer según qué cosas. En cambio, cuando la gente busca un psicólogo, o se lanza a la piscina, se tira a la jungla a ver qué pasa, o tiene que estar haciendo una investigación o preguntando a gente de confianza, mira,
me recomiendas a uno, y este qué tal trabaja, y tal, más o menos la gente sabe que hay diferentes psicologías, ¿no? Pero ¿y este qué hace? Este es psicoanalista, este es no sé qué, pero es bueno. Pero además se enrolla bien, ¿no? Es que fui a uno que era muy tal, pero no conectaba con él. Estamos en un estado de la cuestión que es muy, muy complicado para los profesionales y las profesionales de la psicología, y es difícil plantear salidas también a esta situación, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, a mí me resulta muy difícil hacer digamos, un diagnóstico de esta paciente así como muy, muy, muy claro. Tampoco he dedicado el tiempo ni el esfuerzo a hacer, pues, a recopilar a lo mejor toda la información, ¿no? Pero yo creo que hay una serie de causas por lo menos a tener en cuenta, ¿no? Pues la diversidad de psicologías de las que hablé en el primer punto, creo que es un tema fundamental. La falta de formación teórica y filosófica que tiene un estudiante cuando acaba la carrera. La falta de instrucción práctica que perciben la mayoría de los psicólogos al terminar sus estudios, incluso los que han hecho los famosos máster general sanitarios, incluso muchos de los que hacen el PIR, desgraciadamente. La necesidad de conseguir ingresos, ¿no? Ajustándose a lo que las personas solicitan en la calle, en un mercado que demanda, pues, X cosas de los profesionales de la psicología. La necesidad de diferenciarse, de destacar sobre los demás, porque al final hay muchísimos psicólogos en paro. Entonces, ¿qué hago para que se vea que yo aporto algo añadido a lo que aportan otros, ¿no? La falta de control por parte de las autoridades de la labor de los psicólogos, ¿no? Esto de que lo que pasa en la consulta de psicología se queda en la consulta de psicología, ¿no? Como en Las Vegas. Y, por otro lado, factores ya de carácter político y económico, como por ejemplo la liberalización de los servicios, ¿no? O sea, estas directivas como la directiva Bolkestein, que tienden a liberalizar los servicios, y vamos en una tendencia política a que todo vale y que realmente el último juez va a ser el mercado, ¿no? Si tú ofreces algo y la gente te lo compra, pues para adelante, ¿no? Entonces, cada vez hay menos capacidad por parte de las autoridades de establecer límites o controles a esta situación, ¿no? ¿Esto tiene solución? Pues es complicado, ¿no? Es bastante complicado. Primero tendríamos que aclarar quiénes somos, y luego empezar a plantearnos soluciones. Por una parte, esto de la psicología científica, psicología popular, no tiene una salida fácil, en absoluto. Podríamos pensar, bueno, pues venga, montamos un contingente de divulgadores y divulgadoras ahora, metemos presión en los ministerios, en las consejerías de educación, y empezamos a educar a la gente en psicología científica, y vamos a tener a gente ya con 10 años hablando de refuerzo positivo y tal, ¿no? Cosa que muchos psicólogos tampoco saben diferenciar, aunque tengan el título, desgraciadamente, como he podido comprobar recientemente haciendo selección de personal. ¿Qué pasa? Que es un poco más complicado que esto, porque si nos planteamos sustituir la actual psicología popular por psicología científica, la trascendencia que eso tiene es inmensa, es enorme, ¿no? Esas concepciones de la psicología popular tienen que ver con cómo nos concebimos como seres humanos y como sociedad. Nuestras instituciones están montadas sobre eso. Nuestras instituciones jurídicas, por ejemplo, están montadas sobre conceptos que en última instancia son psicológicos, aunque podríamos tener un debate filosófico sobre eso, como el libre albedrío, como la voluntad, la responsabilidad, etcétera. Entonces, tendríamos que modificar prácticamente todas nuestras estructuras sociales que están montadas sobre una determinada concepción del ser humano, y eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil. Eso no lo vamos a poder hacer en un día, y sin embargo vamos a tener que dar respuesta, y tenemos que dar respuesta a las necesidades de la gente, las necesidades que nos plantea la calle. Muy bien, aunque ya habría que ver de dónde vienen esas necesidades, de cómo se crean, quién las promueve, etcétera, ¿no? Pero tenemos que dar respuesta a eso, no podemos estar en nuestra burbuja de cristal ahí. No, es que eso es una tontería. La psicología es lo que estoy haciendo yo en mi laboratorio, en mi despacho, ¿no? Entonces, probablemente tendríamos que modificar hasta nuestro sistema económico, ¿no? Que se basa en gran medida en la teoría de la elección racional, por ejemplo, ¿no? Es que no estamos hablando de moco de pavo, no se trata solamente de ir a un encuentro de divulgación o de salir en una revista explicando psicología científica, ¿no? El saber psicológico es un saber que no solo es descriptivo, es un saber también normativo, y es un saber praxeológico, y si no tenemos en cuenta eso, pues estamos, yo creo que, absolutamente perdidos, ¿no? Yo creo que, a pesar de todo, tenemos que dar respuestas a la sociedad. Creo que no siempre las estamos dando. Creo que muchas veces
se puede llegar a percibir que lo que lo que hacen los psicólogos no tiene nada que ver con las necesidades de la gente. Por eso creo que muchas veces las personas, cuando tienen una necesidad, acuden a otros, llámalos profesionales, a estos a impostores, charlatanes, ¿vale? Esta gente que de repente pues no son psicólogos pero se dedican a atender cuestiones psicológicas, o lo que desde mi punto de vista es incluso peor, psicólogos y psicólogas que practican lo que hemos llamado el extrusismo, ¿no? A cambio, en contra del intrusismo. Gente que se pone a hacer reiki, gente que se pone incluso a echar las cartas del tarot, gente que pone en su currículum que tiene un máster de 500 horas de yoga, gente que hace barbaridades como la bioenergética, que tiene mucha relación con movimientos sectarios, gente que hace cuestiones como bioneuroemoción, que últimamente hemos visto cómo se ha estado denunciando también por actividades de tipo sectario y tal, el origen emocional de las enfermedades, nueva medicina germánica, etcétera, etcétera. Es decir, en eso estamos. Y eso lo están haciendo nuestros colegas. A ver con qué legitimidad vamos a decir nosotros no. Vamos a plantear la lucha contra el intrusismo, sí, pero ¿quién? Si tu colega está ahí haciendo no sé qué, ¿sabes? Incluso talleres de mindfulness y creatividad, se estaba hablando antes del tema de la creatividad por aquí, ¿no? Entonces, las soluciones no son sencillas. Entonces, yo he esbozado aquí unas pequeñas propuestas de intervención o de tratamiento para el problema de nuestra paciente y tal, pero que son perfectamente debatibles, creo que son profundamente incompletas y que precisamente creo que estamos en estas jornadas para plantear alternativas, ¿no? Creo que por un lado tendríamos que delimitar claramente la existencia de esas diferentes psicologías a lo largo del grado en cada una de las asignaturas, ¿no? Yo personalmente es algo que eché muy de menos, que lo descubrí después de acabar la carrera, ¿no? Que cuando se me hablaban las asignaturas de la teoría A y la teoría B, esas teorías no partían de una misma filosofía ni de una misma concepción de lo que es el ser humano, ni siquiera de la conducta, etcétera. Establecer la relación entre teoría y práctica, en caso de que la hubiera, que no siempre la hay, cuando se explican las diferentes perspectivas en cada asignatura. Desarrollar más y mejor divulgación científica de la psicología de cara al público en general y también de cara a los propios divulgadores, que ahora pues creo que se están tirando mucho, como hablábamos ayer, del campo de la neurociencia, y se está abandonando, ¿no?, a lo que puede aportar la psicología, ¿no? Hacer cumplir el código deontológico del psicólogo por parte de los colegios oficiales, entre todos los profesionales. Esto parece baladí, pero tenemos 6 artículos en el código deontológico que nos exigen que seamos científicos en nuestras intervenciones. Promover la puesta en marcha de medidas efectivas contra el intrusismo y la mala praxis por parte de las autoridades competentes. Combatir la difusión de mitos y propuestas pseudocientíficas, vengan de donde vengan. Y explicar los límites de la intervención psicológica y el tipo de problemas que se debe abordar, ¿no? Y con esto, hasta aquí mi propuesta. No me lanzo más, ya seguiremos debatiendo sobre esto pues en las mesas después, ¿vale? Muchas gracias.